Sofía Vergara lo confesó en público, que ya no duerme, que el cuerpo ya no es el mismo, que algo cambió por dentro y no sabe cómo pararlo. Con todo lo que tiene, con todos los cuidados del mundo, con los mejores médicos de Los Ángeles, con el dinero para pagar lo que haga falta, y aún así, llegó. Cada noche que se despierta empapada a las 3 de la mañana, su cuerpo está quemando músculo en lugar de grasa. Cada sofoco que llega sin avisar, el abdomen guarda un poco más de lo que no debería estar ahí. Y mientras pasa el tiempo, los huesos van perdiendo fuerza tan despacio que nadie lo nota hasta que ya es tarde. Eso le pasa a Sofía Vergara, y le pasa al 80% de las mujeres mayores de 50 en todo el mundo. Piénsalo un momento. 8 de cada 10 mujeres. Mujeres que se cuidan, que comen bien, que hacen lo que pueden, y aún así el cuerpo empieza a cambiar de una manera que ningún médico les explicó bien, que nadie les explicó de verdad. Porque hay algo que Sofía probablemente no sabe, algo que tu abuela sí sabía. Hace unos años, un grupo de investigadores estudió a 71 mujeres que tomaban una infusión de una planta que nuestras abuelas servían desde siempre. Los sofocos bajaron un 64% en menos de 2 meses. La barriga que se acumula sola empezó a ceder. El sueño volvió. Con una planta, con agua caliente, con lo que la naturaleza ya tenía antes de que existiera ningún laboratorio. Tu médico no te lo va a decir, porque nadie gana dinero con una planta que crece en el campo. Las plantas medicinales no tienen patente. No tienen empresa detrás que pague investigaciones y publicidad. Y por eso llevan décadas fuera de las consultas, aunque los estudios existan, aunque los datos estén ahí. Hoy vas a conocer las 3 plantas que las abuelas de toda América Latina hervían para esto. Para el calor que llega sin avisar. Para esa barriga que apareció de la nada. Para las noches en que la mente no para y el cuerpo no descansa. La primera ataca directamente la raíz de la barriga de la menopausia. La segunda es la que más te va a sorprender, porque probablemente la tienes en casa ahora mismo, sin saber lo que puede hacer por ti, y los cambios empiezan en 7 noches. Y la tercera es la que nadie menciona, la que ataca ese cansancio que no se va aunque duermas, ese agotamiento que muchas mujeres confunden con depresión o con la edad, y que tiene una causa muy concreta, con solución muy concreta. Quédate hasta el final, porque lo que viene vale cada minuto. Si llevas meses con sofocos y sientes que tu médico te manda pastillas pero nunca te explica nada de verdad, suscríbete ahora, porque aquí vas a encontrar lo que las abuelas sabían y la medicina moderna prefiere olvidar. Vamos con la primera planta. Antes de decirte el nombre, necesito que entiendas algo. Porque si no entiendes esto, vas a pensar que la planta es una casualidad, un remedio de abuela sin explicación. Y tiene explicación, una muy clara. ¿Por qué aparece la barriga de la menopausia? Muchas mujeres llevan años culpándose, pensando que comen mal, que no se mueven suficiente, que es falta de voluntad o de disciplina. Se ponen a dieta y la barriga no cede. Hacen ejercicio y la barriga sigue ahí. Y acaban pensando que el problema son ellas. El problema no son ellas. Cuando el cuerpo empieza a producir menos estrógeno, la hormona que regula tantas cosas en la mujer, algo cambia en cómo se almacena la grasa. Antes de la menopausia, la grasa se repartía por el cuerpo de una manera más equilibrada. A partir de la menopausia, el cuerpo entra en un modo de ahorro y concentra la grasa en el abdomen. Es una respuesta de supervivencia. El cuerpo protege los órganos internos con una capa de grasa que no estaba antes. Por eso hay mujeres que comen la mitad de lo que comían antes y la barriga sigue creciendo. El problema está en la hormona, no en la voluntad. Y eso es exactamente lo que ataca la primera planta. Se llama trébol rojo. Y lo más probable es que tu abuela lo conociera como la florecita del campo. Esa planta pequeña de flores rosadas que crece en los bordes de los caminos, en los prados, en los jardines descuidados, que durante siglos las mujeres del campo cortaban
hervían y tomaban sin que ningún médico les dijera que lo hicieran. Solo sabían que funcionaba, que cuando llegaba esa época del cuerpo, el trébol ayudaba. Ahora sabemos el motivo. El trébol rojo tiene unas sustancias naturales que se parecen mucho al estrógeno del cuerpo. Los científicos las estudian desde hace décadas. Están en la planta, las produce la naturaleza, y actúan de forma muy parecida al estrógeno humano. Cuando el estrógeno baja con la menopausia, estas sustancias del trébol entran en el cuerpo y ayudan a equilibrar lo que falta. El cuerpo deja de estar en ese modo de alarma constante que acumula grasa en la barriga. Un grupo de investigadores siguió durante 12 meses a mujeres en menopausia que tomaban trébol rojo todos los días. Al final del año, las mujeres que lo habían tomado habían reducido la grasa abdominal de forma significativa comparadas con las que no tomaban nada. Y había algo más que los investigadores no esperaban. Las mujeres del grupo del trébol también dormían mejor, y los sofocos habían bajado. Una sola planta. 3 problemas menos. Hay algo más que el trébol hace, y que me parece importante que sepas. El trébol rojo también protege los huesos. Cuando el estrógeno cae, los huesos se debilitan más rápido de lo que parece. En los primeros 5 años después de la menopausia, una mujer puede perder hasta un 20% de su densidad ósea. Las isoflavonas del trébol ayudan a frenar esa pérdida. Por eso las mujeres del campo que tomaban esta infusión llegaban a los 70 y a los 80 con una fortaleza que hoy en día parece imposible. Las veías cargar bultos, trabajar la tierra, moverse sin dolor. La gente pensaba que era genética o costumbre de vida dura, pero también era el trébol. Tu abuela lo sabía, lo hervía. Probablemente te lo dio alguna vez sin decirte para qué era. Te ponía la taza delante y te decía que era bueno. Y tenía razón, aunque ella no supiera decirte por qué. Ahora tú sí lo sabes. ¿Y cómo se toma? Es muy sencillo. Pones una cucharada de flores secas de trébol rojo en una taza. Le añades agua caliente, no hirviendo. Agua que haya estado hirviendo, pero que hayas dejado reposar 1 minuto. Lo tapas y lo dejas reposar 10 minutos. Lo cuelas y lo tomas. Una taza por la mañana, después del desayuno. Otra por la tarde, a media tarde. Todos los días, sin saltarte ninguno. En la primera semana, puede que no notes gran cosa. El cuerpo necesita tiempo para acumular las isoflavonas y empezar a usarlas. Pero en la segunda semana, muchas mujeres empiezan a notar el vientre más tranquilo, menos hinchado al final del día. En la tercera semana, los sofocos empiezan a espaciarse. Y al mes, ya hay mujeres que no recuerdan cuándo fue el último sofoco fuerte. 3 semanas. Con una flor del campo que crece en los bordes del camino. Teresa, 58 años, de Guadalajara, México, llevaba 2 años con sofocos que no la dejaban dormir. Su médico le había recetado pastillas que le causaban dolores de cabeza. Empezó con el trébol rojo. A los 20 días, me escribió para decirme que dormía de un tirón por primera vez en meses. Que la barriga seguía ahí, pero ya no se sentía tan dura ni tan incómoda. Que por fin estaba descansando. La ciencia tardó décadas en entenderlo. Las abuelas lo sabían antes que cualquier laboratorio. Hay algo que me gusta contar sobre el trébol rojo porque creo que ayuda a entenderlo mejor. Imagina que tu cuerpo es como una orquesta. Cuando eres joven, el estrógeno es el director. Mantiene todo en orden. Los instrumentos suenan juntos. El ritmo es estable. El sonido es armonioso. Cuando el estrógeno empieza a bajar, el director se va poco a poco. Y la orquesta empieza a desafinarse. Los sofocos son un instrumento que se dispara solo. La barriga que crece es otro. El insomnio es otro. El humor cambiante es otro más. El trébol rojo no es el director, pero se parece suficiente como para que la orquesta lo escuche, como un director provisional que entra cuando el titular no está
y consigue que los instrumentos vuelvan a escucharse entre sí. Esa es la imagen. Y explica por qué una sola planta puede mejorar tantas cosas a la vez. Los sofocos, la barriga, el sueño, los huesos. Porque todos dependen del mismo director. Y cuando el trébol hace su trabajo, todos mejoran juntos. Las mujeres del campo en México, en Colombia, en Perú, en España, en todos los países donde el trébol rojo crece, lo sabían sin saber nada de orquestas ni de directores. Lo sabían porque lo veían, porque su madre se lo había dado y había funcionado. Y se lo daban a sus hijas cuando llegaba el momento. Ese conocimiento viajó de mano en mano, de generación en generación, sin libros ni estudios. Solo por haber visto que funcionaba. ¿Cuántas de ustedes conocían el trébol rojo? ¿Lo usaba tu abuela en tu casa? Escríbeme en los comentarios y dime también desde qué país nos ves, porque esta familia llega de todos los rincones de América Latina y me encanta saber de dónde vienen. Ahora viene la planta que te prometí desde el principio. La número 2. Quiero que te prepares porque esto es lo que más me gusta de todo el video. Y te pido que te quedes con esto, porque es lo más importante que vas a escuchar hoy. Tu abuela la tenía en casa. Casi seguro. En muchas casas de América Latina estaba en la cocina, junto a los condimentos, o en una maceta en el alféizar de la ventana, o seca, colgada de una viga del techo junto a otras hierbas. Las abuelas la usaban para cocinar, para dar sabor a los guisos, pero también para otras cosas, para los dolores, para el calor, para los días difíciles de ese tiempo del cuerpo que nadie mencionaba en voz alta. Se llama salvia. ¿La conoces? La has visto toda tu vida. Huele a campo, a tierra seca, a cocina de abuela. Probablemente la tienes en casa ahora mismo, en un frasco de especias, sin saber que es una de las plantas medicinales más estudiadas del mundo para exactamente lo que te está pasando. Déjame explicarte por qué funciona. Y usa esta explicación porque cuando la entiendas, vas a entender también por qué tu abuela la hervía en esa época. Los sofocos ocurren en el cerebro. La gente piensa que es un problema del cuerpo, de la sangre, del calor. Pero el origen está en el cerebro. Cuando el estrógeno baja, una parte del cerebro que se encarga de regular la temperatura del cuerpo pierde la señal que la mantenía estable. Es como si el termostato de tu cuerpo se desajustara de repente y empieza a mandar señales de calor sin motivo real. Tu cuerpo recibe esa señal, abre los poros, manda sangre a la piel para enfriarse, y tú sientes ese calor que sube desde el pecho hasta la cabeza. A veces en 30 segundos. A veces te despierta a las 3 de la mañana empapada en sudor. La salvia actúa directamente sobre ese termostato. Tiene unas sustancias que los investigadores han estudiado durante décadas y que actúan sobre el sistema que regula la temperatura en el cerebro. Calman esas señales falsas de calor. Y los sofocos empiezan a volverse menos frecuentes, menos intensos. En muchas mujeres, en pocas semanas, prácticamente desaparecen. ¿Cuánto tiempo tarda? Los investigadores de la Universidad de Ginebra hicieron un estudio con 71 mujeres en menopausia. Tomaban una infusión de salvia todos los días durante 8 semanas. Al final del estudio, los sofocos habían bajado un 64%. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue una cosa: la velocidad. Las primeras mejoras no llegaron al mes, ni a las 2 semanas. Llegaron en los primeros días, 7 noches. Algunas mujeres del estudio notaron una diferencia antes de terminar la primera semana. El sofoco nocturno que las despertaba empapadas empezó a suavizarse. El sueño empezó a mejorar. 7 noches con una taza de salvia antes de dormir. Y hay algo más que encontraron en ese estudio y que casi nadie menciona cuando habla de la salvia. La salvia no solo calmó los sofocos, también mejoró la memoria.
Las mujeres reportaron que pensaban con más claridad, que esa niebla mental que muchas sienten en la menopausia, esa sensación de que las palabras se van, de que entras a una habitación y ya no sabes para qué fuiste, de que los nombres se escapan en el momento que más los necesitas, esa niebla empezaba a despejarse. Tu abuela hervía salvia para el calor, pero también para la cabeza, para sentirse ella misma, para tener presencia y claridad en los años que ella sabía que venían. Y lo hacía con una cucharada de hojas secas en agua caliente, tapado 10 minutos, porque así se lo habían enseñado a ella. Esta planta lleva más de 2000 años documentada. Los médicos de la antigua Roma la recetaban específicamente a las mujeres en la etapa del climaterio. Las curanderas de los pueblos de México la usaban con el mismo propósito. Las sanadoras de los Andes también. En distintos continentes, sin ningún contacto entre ellas, mujeres de culturas completamente distintas llegaron a la misma planta para el mismo problema. No fue casualidad, fue observación. Generaciones de mujeres que probaron, que vieron resultados, que enseñaron a sus hijas, que esas hijas enseñaron a las suyas. La medicina moderna tardó siglos en hacer el estudio. Tu abuela no esperó al estudio. ¿Cómo prepararla? Una cucharada de hojas de salvia seca en una taza, agua caliente, que haya reposado 1 minuto después de hervir. Tapas la taza, 10 minutos. Cuelas y tomas. Por la noche, antes de acostarte, es cuando más se nota. Muchas mujeres lo convierten en un ritual. La taza de salvia, la cama, el sueño. Y después de una semana, el cuerpo empieza a responder. El sofoco nocturno, que antes llegaba a las 3 de la madrugada, empieza a llegar más tarde, o más suave, o ya no llega. También puedes mezclarla con el trébol rojo de la primera planta. Las dos juntas en la misma taza potencian el efecto. Media cucharada de trébol, media cucharada de salvia, agua caliente, 10 minutos tapado. Las abuelas mezclaban las hierbas así, sin medir, a ojo, combinando lo que tenían y lo que funcionaba. Rosa María, 61 años, de Buenos Aires, llevaba 3 años con sofocos que la despertaban 4 o 5 veces por noche. Había probado de todo. Empezó con la salvia, solo por las noches. A los 10 días me escribió. Me dijo que la primera semana notó que los sofocos nocturnos bajaban de intensidad. A los 10 días había dormido 2 noches seguidas sin despertarse. 2 noches de un tirón por primera vez en 3 años. Una taza, 10 minutos de espera, 7 noches. Quiero contarte algo de la historia de la salvia que me parece fascinante. En el siglo XVI, en los mercados de plantas medicinales de Europa, había un dicho. Decía que quien tiene salvia en el jardín no necesita médico, así de claro. Porque en esa época todo el mundo sabía lo que hacía la salvia. Los médicos la recetaban, las parteras la usaban. Las mujeres que cuidaban de la salud de sus familias la tenían siempre seca y lista. Después llegaron los laboratorios, las pastillas, las recetas. Y las plantas que habían funcionado durante siglos se fueron quedando en el cajón del olvido. Pero las abuelas no olvidaron. Las abuelas siguieron hirviendo su salvia, siguieron pasándosela a sus hijas, y esas hijas a las suyas. Por eso hoy, en muchos hogares de América Latina, si le preguntas a una señora mayor para qué sirve la salvia, te dice sin dudarlo, para el calor de la mujer, para cuando llega a esa edad. Ese conocimiento sobrevivió al olvido de la medicina moderna porque las mujeres lo mantuvieron vivo. Y ahora los estudios confirman lo que ellas ya sabían. Consuelo, 63 años, de Ciudad de México, me escribió después de ver uno de mis videos. Llevaba 4 años con sofocos. Su hija le había regalado un frasco de pastillas para la menopausia que le causaban náuseas. Su médico le decía que era normal, que había que aguantar. Empezó con la salvia, una taza por la noche. A los 15 días, los sofocos nocturnos habían bajado tanto que ya no la despertaban. Al mes, me dijo que por primera vez en 4 años
había dormido sin interrupciones una semana entera. Una semana entera, durmiendo de un tirón. Con una cucharada de salvia seca y agua caliente. Si crees que los médicos deberían explicarte estas cosas en la consulta, en lugar de mandarte pastillas sin decirte nada, dale like a este video. Porque cada like ayuda a que más mujeres encuentren esta información. Y llegamos a la tercera planta. Esta es la que menos conocen, y en muchas mujeres es la que más hace falta, porque hay un síntoma de la menopausia del que casi nadie habla en los videos, en las revistas, en las consultas. No es el sofoco, no es la barriga. Es ese cansancio que no se va aunque duermas. Esa sensación de levantarte por la mañana ya agotada, como si no hubieras dormido, aunque hayas dormido 8 horas. De llegar al mediodía con las reservas completamente vacías. De tener el humor cambiante, la paciencia cortísima, y sentir que ya no eres la misma mujer que eras hace 5 años. Muchas mujeres creen que es depresión. Otras creen que es la edad, que el cuerpo se cansa y ya está, que hay que aceptarlo. Hay una causa muy concreta y se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando el estrógeno empieza a bajar en la menopausia, el cortisol sube para compensar. El cuerpo entra en un estado de alerta constante, como si hubiera un peligro, aunque no haya nada. Y ese estado de alerta permanente tiene un coste muy alto. Destroza el sueño, aunque duermas las horas. Aplasta la energía desde dentro. Hace que la barriga acumule más grasa todavía. Y apaga las ganas de hacer cualquier cosa, hasta las cosas que antes te daban alegría. Es un círculo que se retroalimenta solo. Menos estrógeno, más cortisol. Peor sueño, menos energía. Peor humor, más cortisol. Y mientras dura ese círculo, la mujer siente que se está perdiendo a sí misma. La tercera planta rompe ese círculo. Se llama ashwagandha. El nombre suena a algo muy lejano, y lo es geográficamente, viene de la India. Pero lleva más de 3000 años siendo usada por las mujeres de ese país exactamente para este tipo de agotamiento. En la medicina tradicional india, la llamaban la fuerza del caballo, porque lo que hacía era devolver una energía profunda. No el subidón del café que dura 2 horas, sino una energía sostenida, estable, que se notaba en el cuerpo y en la cabeza. Lo que nadie entendió durante siglos es por qué funcionaba. Ahora sí se sabe. La ashwagandha regula el cortisol. Actúa sobre el sistema que produce esa hormona del estrés y lo devuelve a niveles normales. Le dice al cuerpo que puede salir del estado de alerta, que no hay peligro, que puede descansar. Y cuando el cortisol baja, empiezan a pasar cosas. El sueño cambia. No ese sueño superficial y cortado que llevas meses teniendo. El que te deja despertar cansada. Sueño de verdad, profundo. De esos en que amaneces y el cuerpo está descansado de verdad. La energía regresa. La que tenías antes de que todo esto empezara. La que te permitía llegar al final del día sin sentir que habías gastado todo desde antes del mediodía. El humor se estabiliza. La paciencia vuelve. La cabeza se aclara. Y muchas mujeres describen lo mismo cuando llevan unas semanas con ashwagandha, que vuelven a reconocerse. Un estudio con mujeres en menopausia que tomaron ashwagandha durante 8 semanas mostró una reducción del cortisol de casi un 28%. Y las mujeres reportaron mejoras en el sueño, en el estado de ánimo y en la energía a partir de la tercera semana. No al mes, a la tercera semana. Hay algo más que hace la ashwagandha y que me parece importante decirte. También protege la memoria. Cuando el cortisol está alto durante mucho tiempo, el cerebro sufre. La memoria falla. Los olvidos se multiplican. La concentración se va. La ashwagandha actúa sobre eso también. En el mismo estudio, las mujeres reportaron mejoras en la memoria y en la claridad mental. Ese velo que muchas sienten, esa sensación de tener la cabeza envuelta en algodón, empezaba a levantarse.
Las abuelas de la India lo sabían desde hace 3000 años. Y las curanderas de América Latina tenían su propia versión de lo mismo. La maca, que crece en los Andes a más de 3000 metros de altura, actúa de forma muy parecida sobre la energía y el equilibrio hormonal de la mujer. Distintos continentes, distintas plantas, el mismo principio. Porque el cuerpo de la mujer habla el mismo idioma en todas partes. Y la naturaleza, en todos los rincones del mundo, encontró una respuesta para ese idioma. ¿Cómo se toma la ashwagandha? Se consigue en polvo o en cápsulas en cualquier tienda de productos naturales o herbolaria. Si es en polvo, media cucharadita en un vaso de leche caliente o en agua caliente con un poco de miel. El sabor es fuerte, un poco terroso, pero con la miel se lleva bien. Por la noche, antes de dormir, es el mejor momento. Si la combinas con las dos plantas anteriores, tienes las tres trabajando juntas. El trébol rojo por la mañana y por la tarde, equilibrando las hormonas y protegiendo contra la barriga. La salvia por la noche, calmando los sofocos y preparando el sueño. Y la ashwagandha también por la noche, bajando el cortisol y haciendo que ese sueño sea profundo de verdad. Las tres juntas hacen lo que ninguna pastilla sintética ha podido hacer sola, sin efectos secundarios, sin dependencia, sin necesitar receta. Tu abuela no tenía las tres en el mismo tarro, pero tenía una para cada cosa, y sabía cuándo usar cada una. Ese conocimiento pasó de madre a hija durante generaciones, en voz baja, en la cocina, hervido en silencio. Ahora tú también lo sabes. Hay una cosa sobre el cortisol que me parece importante que entiendas bien, porque explica por qué tantas mujeres se sienten así después de los 50 y nadie les da una respuesta clara. El cortisol alto no solo cansa, hace algo más que mucha gente no sabe. Cuando el cortisol se queda alto durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a descomponer el músculo para usar como energía. Por eso, muchas mujeres en la menopausia notan que el cuerpo cambia, aunque no cambien sus hábitos. Pierden músculo en brazos y piernas, ganan grasa en la barriga. El metabolismo se ralentiza, y por más que intenten mantener el mismo estilo de vida, el cuerpo responde distinto. El cortisol también afecta el sistema inmune. Lo debilita cuando está alto de forma crónica. Por eso muchas mujeres en esta etapa enferman más fácilmente, tardan más en recuperarse, se sienten más vulnerables. Y afecta el corazón. El cortisol crónico eleva la presión, endurece las arterias, aumenta el riesgo cardiovascular. Las enfermedades del corazón aumentan significativamente en las mujeres después de la menopausia, y el cortisol tiene mucho que ver con eso. Cuando la ashwagandha baja el cortisol, no solo da energía y mejora el sueño, está protegiendo el músculo, el sistema inmune, el corazón. Está frenando una cadena de efectos que muchas mujeres ni saben que está ocurriendo en su cuerpo mientras lo sienten todo sin poder explicarlo. Lucía, 57 años, de Bogotá, Colombia. Llevaba un año sin poder terminar el día sin echarse una siesta. Y aunque dormía la siesta y dormía de noche, amanecía cansada. Su médico le dijo que era anemia. Le recetaron hierro. El hierro no cambió nada. Empezó con la ashwagandha, media cucharadita en leche caliente con miel, todas las noches. En la segunda semana, me escribió para decirme que estaba llegando al final del día sin necesitar echarse. En la tercera semana, me dijo que había vuelto a hacer cosas que llevaba un año sin hacer. Salir a caminar por las mañanas. Cocinar sin sentirse agotada a mitad de la receta. Jugar con sus nietos más de 10 minutos seguidos. 3 semanas. Media cucharadita. Todas las noches. El cuerpo de la mujer sabe cómo equilibrarse cuando le das lo que necesita. Las abuelas lo sabían. La naturaleza lo tiene. Y ahora tú también lo sabes. Si tú o alguien de tu familia está pasando por esto, manda este video por WhatsApp ahora mismo. A esa amiga,
a esa hermana, a esa hija que cuida a su madre y no sabe cómo ayudarla. Porque esta información no debería quedarse contigo sola. Antes de terminar, quiero que te imagines algo. Imagínate dentro de 3 semanas. Te despiertas por la mañana. Hay luz entrando por la ventana. Y lo primero que sientes es que has dormido. De verdad. Sin despertarte empapada. Sin dar vueltas mirando el techo mientras la cabeza no para. Sin ese sofoco que llegaba a las 3 o a las 4 y te dejaba desvelada el resto de la noche. Bajas a la cocina. Pones el agua a calentar. Preparas tu infusión como llevas semanas haciendo. Y mientras esperas que repose, te das cuenta de algo. Llevas días sin ese calor repentino que antes llegaba sin avisar en el peor momento. En la comida familiar con todos mirando. En la calle con el sol de frente. En medio de una conversación importante. Ya no llega así. La barriga todavía está. Pero algo ha cambiado. Está menos dura. Menos hinchada al final del día. El cuerpo se siente distinto por dentro, como más tranquilo, como si hubiera salido de ese estado de alarma permanente en que llevaba meses metido sin que tú lo pidieras. Y hay algo más, lo más importante. Te reconoces. Esa mujer que tenía energía para llegar al final del día, la que tenía paciencia con su familia, la que se reía de las cosas, la que dormía y amanecía descansada, la que miraba la semana por delante y no la sentía como una carga, sino como algo que podía con ella. Esa mujer no se fue a ningún lado. Solo necesitaba lo que siempre estuvo ahí. 3 plantas. Las que tu abuela hervía en silencio. Las que la naturaleza puso al alcance de la mano hace siglos. Las que la medicina moderna decidió ignorar porque no tienen patente ni empresa detrás. Sofía Vergara dijo en público que no sabe cómo parar lo que le está pasando. Tú ahora sí lo sabes. Y eso cambia muchas cosas. Antes de irte, dime una cosa en los comentarios. ¿Cuál de estas 3 plantas vas a empezar a tomar primero? ¿El trébol rojo, la salvia o la ashwagandha? Escríbeme. Y dime también desde qué país nos ves, porque esta familia llega de México, de Argentina, de Colombia, de España, de Chile, de todos los rincones donde se habla español, y me encanta saberlo. Y si llevas tiempo buscando respuestas para tu cuerpo y sientes que por fin alguien te habla con claridad y sin intentar venderte nada, suscríbete ahora. Cada semana traemos aquí lo que las abuelas sabían y la ciencia confirma. Para ti, para tu familia, para que nunca más tengas que buscar en otro lado lo que aquí encuentras. Una última cosa antes de que te vayas. Las 3 plantas que vimos hoy, el trébol rojo, la salvia y la ashwagandha, son plantas seguras para la mayoría de mujeres. Pero si estás tomando algún medicamento recetado por tu médico, siempre es buena idea contárselo antes de empezar cualquier planta medicinal. No porque las plantas sean peligrosas, sino porque algunas pueden interactuar con ciertos medicamentos y tu médico tiene que saberlo. Y si eres de las que prefieren empezar con una sola, empieza por la salvia. Es la más estudiada para los sofocos, la más fácil de conseguir, y los resultados se notan más rápido. Una taza por la noche, 10 minutos tapada, y le das una semana. Solo una semana. Y me cuentas. En el siguiente video te explico algo que tiene mucho que ver con todo esto. Las plantas que tu abuela hervía para el sueño profundo después de los 50. Porque el sueño y las hormonas van de la mano. Cuando uno falla, el otro también. Y hay 3 plantas que lo cambian todo, que las abuelas conocían y que hoy casi nadie recuerda. Dale clic ahí arriba. Te espero.